3 años de ahorros descansaban en el mango de la maleta que arrastraba por el suelo brillante del Aeropuerto Internacional de Portland. Cada turno extra, cada noche sin pedir comida para llevar, cada vestido nuevo que dejé colgado en la percha, todo había sido por esto. París, Roma, Venecia, solo mi hija y yo, como lo había soñado desde que ella estaba en la preparatoria. Cuando vi a Alejandra en el mostrador de boletos, mi rostro se iluminó con una sonrisa tan grande que casi dolía, pero esa sonrisa se congeló. A su lado estaba Verónica Guzmán, su suegra, con una bufanda color crema y sosteniendo un pasaporte como si fuera un boleto de lotería ganador. «Mamá», comenzó Alejandra, con un tono ligero, como si estuviera dando una buena noticia. «Verónica necesita descansar, así que decidí llevarla en lugar de ti». Las palabras flotaron en el aire como una frase en un idioma que no quería aprender. Miré de una a la otra. La sonrisa de Verónica era pequeña, educada y exasperantemente complacida. «Espero que lo entiendas», dijo, alargando cada palabra como si me estuviera dando tiempo para absorber su generosidad al presentarse. Mis dedos se apretaron en el mango de la maleta. «En lugar de mí», pregunté, con la voz más baja de lo que esperaba. Los ojos de Alejandra se desviaron al suelo. «Tú has viajado tanto, mamá. Verónica nunca ha ido a Europa. Y últimamente ha pasado por mucho, por mucho». Pensé en las noches que trabajé turnos dobles en la unidad de cuidados intensivos, en los centavos que conté antes de comprar el súper, en el calendario donde marqué esta fecha con rojo. Pensé en los correos que le envié durante meses con enlaces al hotel de la Torre Eiffel, la clase de cocina en Trastevere, la góndola que prometí que navegaríamos juntas. El agente de boletos las llamó. Verónica dio un paso adelante como si siempre hubiera estado destinada a ir, deslizando los pasaportes por el mostrador. Vi cómo el agente imprimía los pases de abordar, mis pases de abordar, y se los entregaba. Alejandra finalmente me miró, con una expresión casi de disculpa, pero no lo suficiente como para detenerla de tomar su equipaje de mano y seguir a Verónica hacia el control de seguridad. Me quedé ahí, aún sosteniendo mi maleta, sintiendo cómo la distancia entre nosotras crecía con cada paso que ella daba. Cuando desaparecieron entre la multitud, me giré hacia la salida, el peso del mango tirando de mi palma mientras caminaba de regreso al aire húmedo de Portland. Sin saber si mi pecho pesaba más por la maleta o por el silencio, dejé la maleta junto a la puerta principal, con las ruedas apuntando hacia la calle como si aún quisiera ir a alguna parte. Me hundí en el sillón sin encender las luces. La casa se sentía más pequeña, como si el aire mismo se hubiera derrumbado sobre mí. 3 años de turnos dobles, fines de semana rechazados cuando mis compañeros me invitaban a salir, comidas armadas con lo que estuviera en oferta, sin importar qué tan insípido fuera. Todo para poder entregarle este viaje a Alejandra como un regalo envuelto en listón. Y en unos minutos en el aeropuerto, ella se lo había dado a alguien más. Mi celular vibró una vez y luego se quedó en silencio. No lo miré. Sonó el timbre. Dudé antes de abrir y vi a Elvira, mi vecina y amiga de toda la vida, sosteniendo una bolsa de papel que olía ligeramente a roles de canela. Con una sola mirada a mi rostro, entró sin preguntar. «Cuéntame», dijo, colocando la bolsa en la mesa de centro. Las palabras salieron a trompicones al principio, pero pronto toda la historia se derramó. La maleta, la bufanda, la forma en que Verónica sonrió como si hubiera ganado algo. Elvira se recargó, sacudiendo la cabeza lentamente. «Eso no es solo egoísmo, Amalia, es un robo con una sonrisa». La frase cayó en mi pecho, pesada y filosa. Volví a pensar en el rostro de Verónica y en los ojos de Alejandra fijos en el suelo. Solo me quedé ahí parada, dije en voz baja, como si estuviera bien, como si les estuviera dando permiso. «Te tomaron desprevenida», respondió Elvira,
Y las personas sorprendidas no siempre pueden lanzar el primer golpe de inmediato. Asentí. Pero la humillación quemaba. Sin embargo, debajo de eso, algo más se movía, una inquietud. Como el zumbido leve de un motor calentándose. Elvira lo notó. ¿Qué estás pensando? Miré la maleta aún junto a la puerta. Mis dedos tamborileando contra mi pierna. No lo sé todavía, dije. Aunque la verdad empezaba a tomar forma, su mirada siguió la mía hacia la maleta. Tal vez no es demasiado tarde para usarla. La miré. Un calor lento subiendo por mi pecho. Y por primera vez en todo el día, mis hombros no se sintieron tan pesados. Llevé la maleta a la sala y la puse junto al sillón. Elvira aún estaba ahí, tomando café como si esperara mi próximo movimiento. Abrí mi laptop y la pantalla iluminó la carpeta de viaje en mi escritorio. Cada correo de confirmación que había guardado estaba ordenado cuidadosamente: hoteles, boletos de tren, pases para museos, incluso la reservación para una pequeña clase de pasta en Roma. Hice clic en ellos uno por uno, las imágenes casi burlándose de mí: la Torre Eiffel de noche, los canales de Venecia brillando bajo el sol. El dolor en mi pecho se intensificó, pero debajo de él, un sentimiento más agudo se abrió paso: rabia. Sin pensarlo, abrí la primera reservación y presioné cancelar. El cursor parpadeó, preguntándome si estaba segura. Lo estaba. El hotel en París fue el primero en irse, seguido del tour privado por el Louvre. Luego Roma, la clase de pasta. Los boletos para el Vaticano. Venecia, el paseo en góndola. La cena en el Gran Canal. Con cada confirmación de su reservación, ha sido cancelada. Algo en mí se aflojaba. Las cejas de Elvira se alzaban más con cada clic. Amalia, estás cancelando todo. No aparté la vista de la pantalla. Si quieren este viaje, que lo paguen ellas. Ya terminé de financiar las aventuras de otros. Sus labios se apretaron. Mitad sorprendida, mitad sonriendo. Vaya, esa es una manera de hacer una declaración. Cerré la última ventana de cancelación y me recargué. El silencio en la habitación de repente más ligero. La amargura no desapareció, pero cambió, como si hubiera recuperado un pequeño pedazo de control en mis manos. Elvira se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu semana libre? Dudé. La respuesta obvia era nada, quedarme en casa, trabajar en el jardín, evitar pensar en lo que había perdido, pero mis dedos ya se movían de nuevo al teclado. No lo sé, dije lentamente, escribiendo en la barra de búsqueda ofertas de viaje de última hora. Filas de imágenes aparecieron: playas, montañas, horizontes de ciudades. Por un momento, solo me desplacé, dejando que los colores y las posibilidades me envolvieran. Elvira notó el cambio en mi expresión. Estás pensando en ir a algún lado, ¿verdad? No respondí de inmediato. Una foto de colinas verdes salpicadas de ovejas captó mi atención, con el título Condado de Kerry, Irlanda. Disponibilidad en un acogedor B&B esta semana. Me acerqué más a la pantalla. La primera chispa de emoción que había sentido en días empezando a encenderse. El anuncio era simple: 3 fotos, unas pocas frases, una cabaña de piedra con rosas trepadoras, colinas ondulantes hasta el horizonte y la promesa de té caliente al llegar. Lo administraba una mujer llamada Bridget O'Malley. Las palabras "disponible esta semana" parecían brillar en la página. Hice clic en reservar antes de que tuviera tiempo de pensar si tenía sentido. Momentos después, un correo de confirmación llegó a mi bandeja: vuelo a Shannon International. Sale en 4 horas. Los ojos de Elvira se abrieron cuando se lo conté. ¿Hablas en serio? Muy en serio, dije. Levantándome y yendo al dormitorio, puse la maleta en la cama y comencé a reemplazar la ropa que había empacado para París y Roma con capas más cálidas, zapatos para caminar y un impermeable. Mis manos se movían rápido, pero debajo, algo desconocido zumbaba anticipación, baja y constante. El dolor aún estaba ahí, por supuesto,
justo bajo mis costillas como un moretón, pero cada vez que cerraba una bolsa o enrollaba un suéter, se aflojaba un poco. Cuando llegó el taxi, le dejé a Elvira mi llave extra y las instrucciones para regar las plantas. Me abrazó fuerte en la puerta. «Mándame un mensaje cuando llegues». «Y Amalia», me detuve. Con la mano en el marco de la puerta, «no pases todo el viaje pensando en ellas». El trayecto al aeropuerto fue un borrón de luces de autopista y el sonido de mi propio corazón en el mostrador de registro. Deslicé mi pasaporte sin dudar. Se sentía extraño nadie a mi lado. Nadie a quien preguntar si quería el asiento de pasillo o de ventana, mientras caminaba hacia el control de seguridad. Mi celular vibró en mi bolsa. El nombre de Alejandra iluminó la pantalla. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Luego apagué el teléfono por completo. La puerta de embarque estaba adelante. La palabra Irlanda impresa claramente en la pantalla sobre ella. Tomé una respiración profunda y di un paso al frente. Cuando bajé del autobús en el condado de Kerry, el aire olía a lluvia y a algo dulce que no podía nombrar. La cabaña de piedra era idéntica a las fotos paredes del color de hueso viejo, rosas trepando en suaves explosiones de rosa y blanco. Una mujer con una sonrisa rápida y cabello castaño despeinado por el viento salió a recibirme. «Tú debes ser Amalia», dijo, tomando mi mano con las suyas. «Soy Bridget. Bienvenida a mi pequeño rincón del mundo. Adentro». El calor fue inmediato. Me sentó en una mesa de madera en la cocina, colocando una taza de té frente a mí. «Has tenido un largo viaje. Toma esto y luego podrás descansar». El té era fuerte y fragante. Ahuyentando el frío de mis dedos, charlamos lo suficiente para que supiera que era el tipo de persona que hace que el silencio se sienta cómodo. Cuando me mostró mi habitación, un espacio acogedor bajo el tejado, apenas tuve energía para ponerme el pijama antes de quedarme dormida. Desperté con una luz pálida filtrándose por cortinas de encaje. Por primera vez en semanas. Me sentí descansada por completo. El tipo de sueño que no solo recarga tu cuerpo, sino que presiona un botón de reinicio en algún lugar más profundo, abajo. Bridget ya se estaba poniendo las botas. «Ven», dijo. «Te mostraré el jardín antes del desayuno». Salimos a un pequeño paraíso hierbas, flores silvestres y camas de vegetales, metidas en cada rincón, bordeadas por las mismas paredes cubiertas de rosas que había visto ayer. Las abejas se movían perezosamente entre las flores. Y a lo lejos, las colinas verdes rodaban como olas suaves. «Hay un lugar que deberías ver», dijo Bridget, señalando hacia el camino. «La casa y jardines de Muckross, famoso por aquí. Cientos de hectáreas rosas, azaleas, árboles raros, un día entero de belleza». Escuché, imaginando los senderos, los colores, el silencio. Mi mente comenzó a expandirse hacia la idea de horas sin que nadie me llamara, sin que nadie me pidiera nada. Solo yo y el camino que eligiera. Bridget sonrió con complicidad. «Te prepararé un almuerzo si decides ir». Mientras regresábamos adentro, sentí que algo pequeño pero real echaba raíces, una curiosidad casi olvidada sobre lo que podría hacer con un día que me pertenecía por completo. Los jardines de Muckross eran más de lo que había imaginado, prados amplios que daban paso a bolsillos de color, cada tono de verde que había conocido, y flores que no podía nombrar desbordándose sobre bordes de piedra. Encontré una banca cerca de una fuente. Saqué un pequeño cuaderno de bocetos de mi bolsa y comencé a trazar la forma de un iris púrpura intenso, por primera vez en meses. Mi mente no corría hacia la siguiente tarea. Las líneas en la página venían lentamente, casi perezosamente, como si hubieran estado esperando a que finalmente tuviera tiempo para ellas. No fue hasta que alcancé mi botella de agua que noté mi celular en el bolsillo lateral, con la pantalla iluminada por notificaciones. No lo había encendido desde el aeropuerto. Ahora mostraba 8 llamadas perdidas, todas de Alejandra. Dudé. Luego deslicé la pantalla.
Los mensajes se alinearon en una progresión perfecta y miserable. Mamá, ¿qué hiciste? No podemos registrarnos en el hotel. Por favor, devuélveme la llamada. Esto es muy mezquino. Mamá, estamos atrapadas aquí por tu culpa. Los leí 2 veces. Mi pulgar flotando sobre el teclado. El viejo reflejo estaba ahí suavizar las cosas. Arreglar lo que había salido mal. Incluso si no lo había causado yo, pero sentada en esa banca, con el aroma de las rosas flotando y el sonido de la fuente en mis oídos, me di cuenta de algo. Esto no era mi problema. Escribí una sola frase: estoy en Irlanda. Tú hiciste tu elección. Yo hice la mía. Luego puse el celular de nuevo en mi bolsa y tomé mi lápiz. Cuando regresé a la cabaña esa noche, Bridget estaba en la cocina, cortando pan. Me miró. Luego, al cuaderno bajo mi brazo. Te ves más ligera, dijo. Respondí un mensaje que no quería. Contesté. Y no dije nada de lo que me arrepienta. Ella asintió con aprobación. Bien, deja que ella cargue con sus propios problemas por una vez. El mundo no se derrumba cuando dejas de sostenerlo. Me senté a la mesa mientras ella ponía sopa y pan. El aire cálido oliendo ligeramente a romero. Por primera vez en mucho tiempo, mi apetito llegó con facilidad. Como si mi cuerpo hubiera captado que mis hombros cargaban menos. El mercado del sábado llenó la plaza del pueblo con color y parloteo. Los puestos rebosaban de bufandas tejidas a mano, canastas de pan fresco, frascos de miel y cerámica esmaltada en todos los tonos de azul. Caminé sin prisa, tocando telas, oliendo hierbas, probando pequeños trozos de queso ofrecidos por vendedores sonrientes. Un puesto en la esquina llamó mi atención: suéteres apilados en montones ordenados, gruesos y suaves, con patrones intrincados y atemporales. Pasé la mano por uno gris claro, la lana cálida incluso en el aire fresco de la mañana, lana irlandesa. Dijo la mujer detrás de la mesa: te durará toda la vida. Lo compré, doblándolo cuidadosamente en mi bolsa. Junto a su puesto había una vitrina de joyería, cada pieza engarzada con una piedra verde que parecía contener su propia luz. El vendedor, un hombre con ojos amables y rostro curtido, levantó un anillo de plata. Mármol de Connemara, dijo. Es una piedra que sobrevive a todo, como las mujeres fuertes. El metal estaba frío contra mi piel cuando lo deslicé en mi dedo. Encajó perfectamente, como si hubiera estado esperándome. Pagué por él y salí del mercado llevándolo puesto, sintiéndome tanto adornada como extrañamente protegida. Esa tarde, conocí a Sean mientras caminaba por un sendero tranquilo bordeado de muros de piedra y campos salpicados de ovejas. Él llevaba una canasta de herramientas, dirigiéndose a una puerta. Caminamos juntos por un rato, hablando del clima, la tierra, los mejores senderos cercanos. Cuando supo que viajaba sola, sonrió. El truco, dijo, es hacerte feliz a ti misma, no a los demás. Ahí es cuando realmente ves el mundo. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que nos separamos, para cuando llegué a la cabaña. El peso en mi pecho se sentía más ligero, como si me hubieran recordado algo que siempre debí saber. Puse mi bolsa en la silla, el anillo de plata captando la luz de la tarde mientras alcanzaba el suéter, ya pensando en dónde podría usarlo mañana. Volver a casa se sintió diferente esta vez. Las paredes, los muebles, incluso el silencio. Nada se sentía pesado como antes de partir. Desempaqué despacio, colocando el suéter irlandés en mi closet, el pequeño plato de cerámica en el estante de la cocina y el anillo de plata de nuevo en mi dedo. Cada artículo parecía pertenecer aquí, igual que yo. 2 días después, Alejandra llamó. Su voz era tentativa. ¿Puedo pasar? Cuando llegó, se veía cansada, ojos sombreados, hombros encorvados. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el aire entre nosotras tenso pero tranquilo. París fue un desastre, dijo finalmente. Verónica se quejó de toda la comida, el hotel,
los tours. Discutimos todos los días. No fue lo que pensé que sería. Escuché, asintiendo una vez. Lo siento, mamá, añadió, con la voz baja. Dejé que el silencio se extendiera antes de responder. Te quiero, Alejandra, pero no volveré a ser tu plan B. Si tomas una decisión, vives con ella, y no renunciaré a lo que me importa para que arregles la vida de alguien más. Sus ojos se llenaron, pero no apartó la mirada. Entiendo. Creí que lo decía en serio, al menos por ahora. Pero esto no se trataba de que ella entendiera, sino de que yo hablaba en serio. Cuando se fue, me abrazó un poco más de lo habitual. Cerré la puerta. Puse el cerrojo y me recargué en ella, el silencio asentándose de nuevo, solo que esta vez no se sentía vacío, se sentía mío. El buzón de voz llegó a media tarde. Mientras preparaba té, la voz de Verónica destilaba sarcasmo. Gracias por arruinar nuestro viaje, Amalia. Muy considerado de tu parte. Siguió hablando sobre las molestias, el dinero que tuvieron que gastar, lo mezquina que había sido. Escuché hasta el final sin que mi pulso se acelerara ni una vez. Cuando el mensaje terminó, presioné borrar. La ausencia de enojo me sorprendió. No había prisa por defenderme, ni repetición mental de lo que debería haber dicho. Solo silencio. Elvira pasó más tarde, trayendo un pan aún caliente de su horno. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el vapor de nuestras tazas ondulando entre nosotras. Entonces, ¿hablaron?, preguntó. Vi a Alejandra, dije. Le dije que la quiero, pero que no seré su respaldo nunca más. La sonrisa de Elvira fue de aprobación. Bien. ¿Y Verónica? Me dejó un mensaje. No respondí. Elvira levantó su taza en un brindis, por el valor. Y por no gastar energía en gente que no lo merece. Chocamos las tazas. Y lo sentí entonces, la diferencia entre la vindicación y la paz. La vindicación exige que alguien más reconozca que tenías razón. La paz simplemente existe, lo vean o no. Cuando Elvira se fue, me quedé un rato en la ventana de la cocina, mirando la noche húmeda de Oregón. El anillo de plata captó la luz mientras alcanzaba a cerrar la cortina. No era un trofeo ni un recordatorio de una batalla ganada. Era algo más firme, una promesa silenciosa que tenía la intención de cumplir. Una semana después de la visita de Elvira, me senté en mi escritorio con mi laptop abierta en una página titulada Retiro de Artistas Costero, Maine. No era Europa, ni Irlanda, pero las fotos de cabañas desgastadas, costas rocosas y estudios llenos de luz despertaron algo en mí. Lo reservé sin dudar. Junto a la laptop, puse la foto enmarcada que tomé en el condado de Kerry, paredes cubiertas de rosas bajo un cielo plateado. Mi anillo irlandés ya estaba en mi dedo, su piedra verde captando la luz de la mañana como un asentimiento silencioso al lugar donde comenzó este cambio en mí. Esa tarde, Alejandra pasó con un pequeño ramo de tulipanes. Estoy orgullosa de ti, mamá, dijo, colocándolos en mis manos. Por todo. La abracé, sintiendo el calor del momento, pero también la línea firme que había trazado entre nosotras. Amar no significaba renunciar a mí misma. Ya no. Después de que se fue, me quedé en la ventana, observando las nubes de finales de invierno llegar desde el oeste. El aire olía ligeramente a lluvia, del tipo que empapa la tierra sin apresurarse. No perdí un viaje, pensé. Me encontré a mí misma. En algún lugar más allá de esas nubes estaba la costa de Maine, esperando a que llegara con un cuaderno de bocetos abierto, una mente abierta y nadie a quien complacer más que a mí misma.